En esta mañana queremos saludar la presencia del señor coronel Renato González, el director general del ISPOL, con quien vamos a abordar algunos temas que tienen relación con esta importante institución de seguridad social de los policías de nuestro país, a propósito de lo que viene significando también la gestión, ¿no?, en este ámbito de la recuperación. El ISPOL se vio golpeado durísimo por esta estafa que se cometió, más de 900 millones de dólares que se los está buscando, pero que lamentablemente la justicia acá en nuestro país al menos no parece que no tiene la intencionalidad de que las cosas se aclaren o que se encuentren a los responsables. Pero a pesar de ello, ya vamos a hablar de este tema, el ISPOL tiene que cumplir con su rol, tiene que cumplir también con las prestaciones, en este caso, que se tienen que entregar a los policías del país. Son más de 45,000 policías en este momento. ¿Cómo está, coronel? Muy buenos días. Gracias por atender este requerimiento. Buenos días, licenciado, y por su intermedio a todos quienes nos escuchan. Efectivamente, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, pese al mega atraco que sufrió años atrás, tiene que continuar prestando todos los servicios que le corresponden, tanto al personal en servicio activo como pasivo y sus derechohabientes. En ese sentido, es importante recordar que el ISPOL atiende 8 seguros. Entre los fundamentales, el de enfermedad y maternidad, el de invalidez para aquellos compañeros que lastimosamente sufren un accidente y no pueden continuar en actos del servicio, el de accidentes profesionales, que son por esos accidentes menores que causan algún grado de discapacidad, pero sí pueden retornar al servicio activo. El de retiro, que constituye cuando uno se acoge a su desvinculación y pasa a esta etapa de jubilación, que en el caso del ISPOL debería ser de tranquilidad, pero realmente es de incertidumbre por los últimos sucesos. Y el de indemnización profesional, que se refiere cuando algún compañero que no ha completado las 240 aportaciones, es decir, los 20 años de servicio, es cesado y recibe un sueldo como indemnización final. Aparte de eso, tenemos los relacionados a la vida, que es el seguro de Montepío cuando fallece la persona que está en retiro, y esto deben heredarlo sus deudos, su esposa o sus hijos. Y también el de mortoria, que es una cantidad fija de $3,000 que se le debe cancelar como indemnización por el fallecimiento, al igual que el seguro de vida, que en el caso del personal en servicio activo, este año bordean los $52,000, y para el personal en servicio pasivo que se acogió de manera voluntaria y que se denomina seguro de vida potestativo, llega aproximadamente a $11,000. Todos estos seguros son afectados por el mega atraco que sufrió el ISPOL años atrás, tuvieron una merma de aproximadamente el 50% de su capital, pero pese a ello, hemos procurado de disminuir, mitigar las afectaciones para nuestros afiliados y en la medida de lo posible cumplir las obligaciones. ¿Por qué le digo en la medida de lo posible? Porque, por ejemplo, es indiscutible la grave afectación que tiene el seguro de enfermedad y maternidad, esa precaria atención médica que tienen nuestros afiliados y que estamos dando pasos para mejorarlo. En ese sentido, estamos próximos en las siguientes semanas a suscribir convenios con centros médicos privados de primer y segundo nivel para descongestionar al Hospital Quito y que todas estas atenciones puedan ser atendidas de manera ágil y oportuna. Eso por darle una idea. Y al mediano plazo... En el hospital de la policía acá en Quito, dice usted, ¿no? Así es, porque lastimosamente el Hospital Quito, que es de tercer nivel, se ha visto colapsado con atenciones de primero y segundo nivel que no le corresponden y que bordean casi el 78% de sus atenciones. Esto nos complica, ¿por qué? Porque al ser un centro de tercer nivel, la facturación por esas atenciones son más altas, pero además no están predestinados para eso el Hospital Quito, sino para atenciones especializadas. Es como una especie de hospital de especialidades, digamos, en este caso, el Hospital de Quito, ¿no? Este 78% le está realmente subutilizando al hospital y le congestiona la atención a quienes sí pero este requieren. 78%, ¿dónde o cómo se va a hacer atender? Lo vamos a hacer con los centros privados. Ya tenemos suscritos convenios con el Hospital Alianza, con el Hospital Los Pinos en el sector norte. La semana anterior suscribimos ya con el Hospital Padre Carolo en el sector sur, y en esta semana firmaremos con dos centros médicos en los valles, con Nor Hospital también aquí en el sector norte, y con otros centros privados que quieren recibir atenciones de primer y segundo nivel del ISPOL, que dicho sea de paso, de los 3 subsistemas, me refiero al ISFA, al IES y al ISPOL, somos los que estamos auditando de manera más ágil y por ende procediendo a los pagos dentro de la normativa técnica que nos da un plazo de 90 días para hacerlo.
Allá es importante, entonces, ese 78% tendrá la oportunidad de atenderse en estos centros privados de atención de salud, en todo caso. Claro, en este momento lo que sucede es que hacen unas colas inmensas en el Hospital Quito. Ellos se ven fastidiados por esta demora en su Una especie de atención. consulta externa, digamos. La gran mayoría son consulta Lo que externa. se va a hacer en estos hospitales. Exactamente, la gran mayoría de primer nivel y segundo nivel son consulta externa y que requieren medicación, pero que lastimosamente por el mal estado de los centros médicos policiales concurren al hospital, lo colapsan y tampoco reciben una atención óptima. Y el tema de los medicamentos, ¿cómo se va a hacer, coronel? Eso tiene que adquirir cada centro médico. Nosotros en el sistema de salud somos el asegurador, es decir, proveemos recursos. Este año le facilitamos ya $7 millones al Hospital Quito. Entiendo yo que están en los procesos de contratación que llevan su tiempo, ¿no? Lastimosamente, todo esto es engorroso, es la parte de la burocracia que fastidia. El sistema de contratación pública es complicado, digamos. Así es. Ahora, adicionalmente, y para ir desvaneciendo los rumores, licenciado, recuerde que a inicios del año le conversábamos que constantemente nosotros tenemos estos ataques de desinformación. Se manifestaba que este año no hay pagos de fondos de reserva, que se va a acumular 3 años y que no se sabe cuándo se cancelará. Bueno, ayer, 18 de abril, ya recibieron en su cuenta el primer grupo $18 millones que correspondía a los pagos de fondos de reserva de quienes hicieron este denominado crédito a plazo fijo, y la diferencia, la liquidación, ya la recibieron ayer en sus respectivas cuentas bancarias. Es decir, se está operando, como usted ha dicho, a medida de las posibilidades, pero ¿en qué porcentaje, digamos, que se está atendiendo en este caso? Si yo quisiera hacer un balance, el seguro más afectado es el de enfermedad y maternidad, porque ese seguro llegó a tener aproximadamente $140 millones que en este momento no reposan en esas arcas, sino que están en estas operaciones irregulares que están en investigación. Ya, y esto también, pero ¿cómo lo cubre? Nosotros, por suerte, hemos recibido la sensibilidad del gobierno nacional y los aportes mensuales, tanto los aportes personales como los patronales, hemos recibido con regularidad. Esto nos ha permitido tener una liquidez que inclusive para este año ya preveemos contar con aproximadamente $300 millones para inversiones, de los cuales destinaremos $180 millones para préstamos a nuestros afiliados y la diferencia en las denominadas inversiones no privativas, es decir, con terceros, pero cumpliendo rigurosos procesos de análisis de riesgos y para que no se repita lo que sabemos. Es decir, no va a haber inconvenientes, digamos, en ese aspecto. Procuraremos. Lo que pasa es que la incertidumbre va a ser nuestro compañero en los próximos años en el ISPOL. Una afectación de casi el 60% del capital, indudablemente que le trastoca todo plan y todo patrimonio de cualquier institución. Pero de todas maneras se está cumpliendo, señor coronel González. Sí, eso hemos procurado. Mire que en estas campañas de desinformación hemos tenido casos puntuales que se han mediatizado. Refiero yo el caso del compañero Carlos Moreta en Ambato, que se decía que estaba abandonado en el hospital docente Ambato. No fue así. Nosotros hemos cancelado la cuenta de $42,629,66. El caso de un niño que fue internado de manera privada en el Hospital Metropolitano y que luego, cuando nos enteramos, realizamos las gestiones, recibimos una factura de $116,910. Esto son valores altísimos que un compañero, el padre del niño, no va a poder subsanar. ¿Por qué él puede acceder a este beneficio? Por el complemento de solidaridad y subsidiariedad que realizamos los demás afiliados. Y el caso quizás el más sonado es el del cabo José Mero, que tuvo, recuerde usted, ese ataque alevoso en Quevedo, que lastimosamente lo ha dejado con cuadriplegia. Él en su momento fue trasladado a varios centros médicos, entre ellos la Clínica Guayaquil, donde tuvo la mejor evolución, al Hospital Guayaquil, al Hospital Quito, y los gastos han subido a alrededor de $120,000, porque solo en la Clínica Guayaquil cancelamos $77,000 y al Hospital Quito $32,000. La salud de él se ha establecido. Lastimosamente no ha tenido una mejora por su diagnóstico, pero desde el mes anterior fue trasladado ya a la ciudad de Santo Domingo, donde se le proveerá de una residencia, de todo el equipamiento necesario para su manutención y también de cuidados 24 horas con enfermeras. Esto bordeará entre $5,000 a $7,000 mensuales que cancelará el ISPOL. Es lo mínimo que podemos hacer por el compañero. No le deseamos a nadie, lastimosamente, el cuadro de él, ¿no? Estando trabajando, estando estacionado en un semáforo, recibió este ataque alevoso que lastimosamente lo tiene en esas condiciones de salud. Bueno, pero está siendo atendido, digamos, en este caso. No ha habido el descuido que se dejaba entrever que existe en este caso, ¿no? Eso es lo que lastimosamente nosotros estamos expuestos, o sea, redes sociales que alarman, que videos, que aquí no aparece esto, que acá no aparece este otro, pero que luego la fuerza de los hechos lo va demostrando. Hace pocos días en Esmeraldas, un nuevo compañero, Álvaro Gaspar, tuvo un enfrentamiento donde quedó herido de bala.
Él también fue intervenido en el Hospital Alianza, está recibiendo la mejor atención posible y esperemos que se recupere lo más pronto. Qué bien en este sentido. La reunión del consejo es Consejo directivo del ISPOL ya se está generando. ¿Sabe que con la administración hay representante ya del gobierno? Sí, se nombró en primera instancia el economista Luis Ayala por parte de la abogada Alexandra Vela. En los días posteriores ella fue cesada, pero el nuevo ministro del Interior, mi general Patricio Carrillo, lo ratificó al economista Ayala. Eso permitió que se desarrollen 4 sesiones consecutivas del Consejo Directivo. El día de hoy tendremos la 5ª, y esto nos ha permitido evacuar de un total de 170 temas que teníamos represado ya alrededor de 50. Con la sesión de hoy aspiramos que se puedan evacuar estos otros 20 temas y ya paulatinamente normalizaremos. Pero dentro de eso sí es importante que se sepa que la semana anterior ya fueron conocidos y aprobados los estudios actuariales. ¿Qué son los estudios actuariales? Realmente es una radiografía del momento de cada uno de los seguros y una proyección en el tiempo. En este caso, de los 8 seguros que administra el ISPOL, los estudios actuariales nos manifiestan que pese a esta afectación, imagínense qué noble que es la institución de seguridad social de la Policía Nacional, pese a esta afectación, de los 8 seguros, 6 seguros en el tiempo, manteniéndose las condiciones de la actual ley, tendrían superávit. Es decir, de esos no nos preocuparíamos. 2 sí tendrían déficit actuarial. Entre ellos, el más preocupante es el del retiro, invalidez y muerte, el RIN, de donde salen las pensiones, que tendría recursos, si no se corrige esta situación, solamente hasta el año 2044. Y el otro seguro afectado es el de vida potestativa. Bueno, pero tienen una buena proyección en este momento. Sí, pero esto hay que subsanarlo. Para encontrar soluciones inclusive, ¿no? Exactamente. Lo interesante del estudio actuarial que se lo realizó luego de varios años y por una empresa muy prestigiosa como Borris Consultores Actuariales, para quienes nuestro sincero agradecimiento, porque inclusive tuvieron un plus de hacerlos revisar por un actuario del Reino Unido. O sea, eso nos da la garantía, la tranquilidad, la confianza de que es un estudio muy técnico. ¿Qué nos dicen estos estudios actuariales? Y vamos a centrarnos en el RIN. Que con la actual ley, si no corregimos estas actuales condiciones, en el 2044 tendríamos los problemas, ¿no es cierto? Y partiendo de la base de que no se recupere un solo dólar, porque por ejemplo en este seguro que fue afectado con 247 millones de dólares, de recuperarse eso, obviamente el plazo para el déficit actuarial se mueve hacia adelante. Pero lo que se recomienda es tomar correctivos en el presente para evitarnos de ese daño en el futuro. Claro. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, en la actualidad, el personal policial puede retirarse con 20 años de servicio, se le hace el cálculo con la última remuneración mensual unificada, el Estado aporta el 60% de las pensiones, el aporte personal es del 23.10 y el aporte patronal es del 26%. Esas son las condiciones actuales. Si nos mantenemos en esas mismas condiciones, esto es insostenible y le doy un ejemplo muy claro. Un joven que entra a los 20 años, que estudia 2 años para ser policía y se gradúa a los 22 y aporta 20 años, es decir, a los 42 está en condiciones de retirarse. Si él se retira con expectativa de vida actual que bordea los 75 años, y unos nos dirán, pero en la policía la expectativa de vida es menor, bueno, retírele 5 años. Digamos que viva a los 70, pero el ISPOL tiene que retribuirle 28 años. Él aportó 20 y el ISPOL le tiene que cubrir prestaciones por 28 años. Y no termina cuando él fallezca, continúa con su viuda unos 10 años más. Es decir, la gran mayoría terminaría aportando 20 años y recibiendo beneficios por 40, 45 años. Eso es insostenible. Entonces eso hay que corregirlo. Pero ante ello, ¿qué es lo que se plantea? ¿Reformas? Así es. Hay que aprovechar. ¿A la seguridad social? Correcto. La nueva ley de seguridad social tiene que ser la base para que con estos estudios actuariales, que esto es algo técnico, no como se hizo en el 2016 a la criolla, se tomen decisiones. ¿Cuáles son las decisiones? Por ejemplo, no para los que ya tienen ganado los 20 años, porque ellos el beneficio ya lo tienen adquirido, sino para quienes están de 16 años a 19, tiene que darse una transición. Por ejemplo, los de 16 años tendrán el beneficio a los 24 años, los de 17 a los 23, los de 18 a los 22 y los de 19 a los 21 años de servicio. Ese es un plan progresivo. Los que tengan menos de 15 años de servicio se trasladarán a 25 años como límite inferior para acceder al retiro. Entonces, ¿se incrementarían los años de aportación? De aportación, 5 años. ¿Por qué es necesario estos 5 años? Porque son 5 años en que el servidor policial sigue aportando, pero deja de recibir la prestación. Entonces, estos 5 años le dan una especie de equilibrio financiero a ese seguro. Otra medida
En ese sentido, incrementar el porcentaje más, sería otra medida. El calcularle la pensión en base a un promedio de sus pensiones. Por ejemplo, de las últimas 60, de las últimas 48, de las últimas 36. Recuerde que el IES ya le calcula los 5 mejores años de aportación. Y ya se está hablando de reformas que apunten hacia los 10 o los 15 mejores años. Son medidas que hay que tomar en procura de la sostenibilidad. Muchas de las veces yo he explicado esto diciendo, mire, no sacamos nada que alguien le garantice una pensión de $1,000, pero por 8 años. Es preferible que le digan, vea, yo te garantizo una pensión de $830, pero con un horizonte temporal de 50 años. Hay una diferencia sustancial. Entonces, en seguridad social lo que hay que mirar es la sostenibilidad del sistema. Ya, ¿esto se está analizando, se está socializando, coronel? No todavía, porque como le manifesté la semana anterior, los estudios actuariales fueron conocidos y aprobados por el Consejo Directivo. De aquí cabe reactivar la comisión que estaba elaborando la propuesta de ley. Deberán sincronizar estos estudios actuariales con la propuesta de ley y cuando esté aprobada por el Consejo Directivo, cuando sea ya un documento oficial del ISPOL, realizaremos los planes de difusión para que todos nuestros afiliados conozcan, con una salvedad. La comprensión de que eso se constituye recién en un insumo inicial para la Asamblea Nacional, que la puede considerar o la puede desechar, claro, ¿no? Porque ellos son los legisladores. Esa es una reforma, ¿no? Y me supongo que irá también con esta proyección de una reforma a la seguridad social integral en el país, ¿no? Sí, así lo dispuso la Corte Constitucional. Realmente hemos incumplido inclusive la sentencia porque la disposición era que hasta el mes de septiembre se entregue esto con estudios actuariales, pero los estudios fueron contratados recién en julio, nos entregaron en el mes de enero y realizaremos lo más pronto posible esta entrega a la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que usted les diría a sus compañeros policías cuando estén tranquilos? Que mantengan la calma, pero que estén alertas porque, como le digo, este problema de 950 millones no nos puede dejar en una tranquilidad a todos, ¿no? Pero tenemos que ser prudentes, tenemos que confiar en las autoridades, tenemos un ministro del Interior que viene de nuestras mismas filas, tenemos un mando institucional que yo lo veo cohesionado, aupado atrás de recuperar estos recursos. En las próximas horas se emitirá la orden del juez Juan Carlos Terán para que recuperemos 4.6 millones de dólares de una cuenta del DECEVALE, de esa institución que dijo que no sabía nada del ISPOL. Bueno, ya tendremos en las próximas horas una orden judicial para que nos devuelvan 4.6 millones. Muchos dirán no es mucho, pero es significativo, es importante y además es trascendental porque demuestra que esa institución, que no sé por qué todavía existe, sí tuvo mucho que ver en este atraco de casi 700 millones de dólares al ISPOL porque ellos eran los custodios. Pero la diferencia, es decir, los 700 millones de dólares, no crean que nos olvidamos. Iremos tras de esos 700 millones, tarde o temprano tendrán que devolvernos. Ahora en este ámbito, usted le está poniendo mucho empuje, digamos, a esta situación, muy comprometido con esta gestión de recuperar esa plata de esa estafa que se hizo. Pero en el ámbito de la justicia, como que no se les ve muy convencidos, pues no hay certezas respecto a los involucramientos de mucha gente que se ha llevado la plata. Sí, eso es salen lo en libertad, aquí en Ecuador no hay detenidos, no pasa nada. Coronel, eso es lo que realmente también asombra. Así es, mire, hoy veía la noticia de que en Estados Unidos se le negó la disminución de la fianza para Carlos Poli, ¿no? Esa es la diferencia entre un sistema serio, formal, que tiene raigambre social y que donde se aplica lo que la norma especifica. Lastimosamente en el país es un sistema pro-victimario. Ustedes ven cómo recurrimos ahora a estos habeas corpus tramposos, amañados a medianoche, sin sorteos, con jueces ad hoc, que se van contra sentencias de Corte Nacional. Y la Corte Nacional también tiene sus serios vicios. Recordaba yo que en el año 2020, en diciembre del 2020, la Corte Nacional le ratificó esta inocencia a John Pollitt, que ahora está investigado en Estados Unidos. Así es. Y cuando había tenido sentencia de primera y segunda instancia en la propia Corte Nacional. O sea, es increíble. Esos jueces, esos dos jueces, porque hubo un voto salvado, esos dos jueces deberían dar explicaciones, pues, porque ahora ya vamos a encontrar todas esas pruebas claras en la justicia norteamericana y la justicia ecuatoriana. Y en el caso específico del ISPOL, son 20 meses que se presentaron las denuncias. Hasta ahora no tenemos fecha para el llamamiento de audiencia de evaluatorio y preparatorio de juicio de peculado aquí en Quito. Desde diciembre está suspendida esa audiencia.
todavía no se reanuda la audiencia en el caso de Ceballos. Hay los vericuetos en el ámbito judicial, ¿no? Que alargan ahí todos los plazos. En este caso. Lastimosamente los profesionales del derecho conocen muy al detalle todas estas argucias, estos recursos horizontales y verticales para prolongar, para dilatar, inclusive para obstruir, buscando inclusive a veces prescripciones de los procesos judiciales, ¿no? Y contra todo eso tenemos que luchar, licenciado. Ya, pero en este caso, inclusive, usted está afectado en este caso. Eso era... Coronel, le están llamando prácticamente a un, ¿cómo se llama este juicio? A una querella, sí, a un juzgamiento por una contravención penal. Mire, esto realmente para nosotros era un escenario previsible. Sabíamos a lo que nos enfrentábamos, inclusive en sus propios micrófonos yo les dije, vengan todos, porque yo no tengo por qué estarles recibiendo de uno en uno. Vengan todos en manada porque les conocemos cómo actúan, ¿no? En el caso puntual, el día jueves a las 9 horas en el Complejo Judicial Norte, aquí en la avenida Amazonas y Villalengua, yo seré juzgado, yo. O sea, 20 meses no tenemos un sentenciado del caso ISPOL, pero el director general del ISPOL ya puede ser sentenciado a 15 a 30 días de prisión. ¿Por qué? Por un sujeto que se da aludido por un Twitter mío, porque todo esto parte de este fulano que ni siquiera lo conozco yo en persona, se llama Diego Sánchez Silva, y que él se siente afectado por un Twitter que realiza un señor Loyo donde dice, permítame dar lectura. Sí, por favor. Quieren ayudarnos a hacer justicia. Las hijas de Diego Sánchez Silva parten hoy y mañana a España, donde estaría en trámite ciudadanía para él y su familia. Mire, yo no tengo por qué ser abogado de terceros, pero ahí yo no veo ninguna infamia, ninguna calumnia, nada que ver de malo. A ese tweet yo lo retuiteo muy irónicamente y pongo, creo que los callos a la madrileña deberán esperar un poco. Para mí que primero deberá pasar por un New York Stick y previa escala en Coral Gables, Miami, para tratar de coordinar versiones, así como cuando la soga te empieza a apretar, very dangerous. Eso es mi tweet. Ese es el daño moral que se le ha causado a este sujeto, por el cual me puso denuncia en Inspectoría General, queja en la Comandancia General y denuncia en un juez. Que este juez sí muy rápidamente llamaron a audiencia, muy ágiles, nos citan a la audiencia el jueves con una advertencia judicial, que de no presentarnos seremos detenidos para en 24 horas comparecer. Digo yo, estos procesados que se llevaron 950 millones de dólares tienen la garantía de la libertad hasta perder casación. Imagínense, pueden perder la primera instancia, la segunda instancia, pueden perder casación y ahí recién se habla de una sentencia ejecutorial. En firme, claro. Ya. Y en este caso... Bueno, pero en casación pueden decirles que son inocentes, pues. Todo eso, por eso le digo que es un sistema provictimario. Mire cómo le dan esas oportunidades, ¿no? Primera instancia, segunda instancia, casación, y ante eso, todavía las apelaciones y los habeas corpus, todos los recursos que existen. Pero para un sujeto que emite un Twitter, mire lo ágiles que son. Claro, porque este sistema en el Código Orgánico Integral Penal tenía una lógica. Mire, los delitos le ponían trabas para que sean pesquisables a paso de tortuga. Y quienes en cambio denuncian ilícitos o quienes señalan con nombres y apellidos las responsabilidades, eso sí, júzgale inmediatamente. ¿Para qué? Para callar, para amordazar a la sociedad. Eso es lo que buscan, no lo van a conseguir. Nosotros, lo hemos dicho varias veces, mi estimado licenciado, somos descartables y desechables en la tarea que se nos ha encomendado. Pero en este caso, ¿hay respaldo institucional, coronel? Sí, yo lo he sentido. El día jueves hubo una reunión en la Escuela Superior de Policía donde estuvo presente el señor ministro del Interior, mis generales, ahí se planteó el tema. El día jueves tengo conocimiento también porque me han llegado unos videos que hay personal del Servicio Pasivo que quiere organizar una marcha desde la Comandancia General hacia el Complejo Judicial Norte y le doy otra demostración. Le prevenimos al juez de esta comparecencia multitudinaria y solicitábamos la sala de audiencias del piso 11. Nos negó, eso sí nos negó, porque dijo que no. Pero no se dan cuenta que siendo un caso de connotación donde deberían estar presentes nuestros asegurados, no les dan acceso. Después, si es que hay disturbios en el Complejo Judicial Norte, los malos van a ser nuestros afiliados. Claro. No es así, pues. A ver, pero ya le están anticipando en este caso, ¿no? Hay una solicitud negada. A ver, hay una inquietud en el 2546-108 y el 255-4090 está habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Muy buenos días, licenciado Morocho. Buenos días, coronel. Un abrazo de solidaridad y de respeto por esta lucha valiente que está llevando contra esta horrorosa corrupción que maneja el país. Yo le digo, coronel, se habrá dado cuenta de que en otros países a los corruptos ecuatorianos los detienen con el dinero y lo robado
Aquí en el Ecuador la justicia no encuentra vicio para plantarles un juicio a ninguno. ¿A qué se debe, coronel? Revise cómo se estructuraron las cortes de justicia, la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía General del Estado y todas las estructuras de control durante Correa y Moreno. Justamente se hicieron falsos concursos y los ganadores eran los corruptos. Yo creo, coronel, con todo el respeto, que es hora de unirnos y recuperar la patria, que está en manos de prontuarianos. Yo le pido, nos unamos, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y pueblo, y conformemos una nueva estructura del Estado que recupere lo robado al país. El robo al Ecuador, coronel, asciende a más de 600,000 millones de dólares. Esa es la realidad. Yo les revise las cuentas de los ingresos petroleros que no aparecen en este expuesto del Estado. Dios le pague, licenciado. Muy bien, gracias también por la participación. El 2546-108 y el 255-4090 están habilitados. A ver, al respecto, coronel. Sí, nosotros varias veces hemos manifestado que lastimosamente el sistema procesal penal y el sistema penal ecuatoriano es muy engorroso, es pro victimario y antivíctima, y tenemos que luchar contra todas estas instancias. Mire, una víctima de un delito primero tiene que rogar que le encuentre un fiscal decente. Luego tiene que poco menos que hacer procesión para que caiga en manos de un juez honorable. Y ese juez honorable recién le llama a juicio. En la primera instancia tiene que poner velitas a todos los santos para que por lo menos 2 de los 3 jueces lo sentencien. Y luego tendría que hacernos una peregrinación en el Camino de Santiago para que en segunda instancia también sea ratificada la sentencia. Y todavía le falta casación. Y si pierde casación, tiene todos estos recursos innovadores que se han inventado, ¿no? El habeas corpus para sentencias ejecutoriadas e incluso el recurso extraordinario de acción de protección en la Corte Constitucional, que dicho sea de paso, a veces a uno sí le da pesar porque la Corte Constitucional, muy cómodo desde su escritorio, está emitiendo directrices, sentencias para un mundo celestial. Le doy un ejemplo. Se está analizando en la Asamblea la ley de uso progresivo de la fuerza. Dentro de las reformas que están planteando, es que en las actividades de control de manifestaciones violentas no se pueda recurrir a motocicletas, a vehículos antidisturbios, a gases. O sea, ¿con qué quieren que salga la policía a refrenar mañana una manifestación violenta? Con florcitas y cartitas de amor. Ese es el país. Lastimosamente no somos un Estado fallido ni un narcoestado. Yo creo que vamos camino a ser un Estado criminalizado, donde el crimen organizado está metido en casi todas las instancias. Terrible este contexto de esta ley que se está analizando, que está para el debate. Claro, ¿no? La esperanza, mire, la ciudadanía está esperanzada en que esa ley sea una punta de flecha para empezar a poner en orden el país por esta ola de criminalidad. Pero lastimosamente, si sale con esos vericuetos, va a ser algo infructuoso, ¿no? Entonces, es lamentable el estado de indefensión en que se encuentra el ecuatoriano en general. Ayer nomás volvían a circular estos rumores de detención de Enrique Espinosa de los Monteros y de Iván Proaño. Yo tengo que ser muy, muy claro en señalar que esa es una información del año anterior, de febrero del 2021, cuando se dio el operativo ISPOL, pero no entiendo con qué finalidad lo hacen. Bueno, sí la comprendo. Normalmente lo hacen es para desinformar, para crear estas falsas expectativas y para distraer la atención. Mire que estamos a las puertas de este juzgamiento para el director general del ISPOL el jueves y se inventan ahora sí otras opciones, ¿no? Estas desinformaciones que lo que buscan es obviamente desviar la atención en este caso. Oiga, ¿y ha habido alguna cuestión con la judicatura por el tema de los jueces? ¿Qué es lo que han dicho en la judicatura? Pues, mire, yo a partir del día 12 de febrero envié 2 oficios al señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, que hasta ahora no recibo respuesta. Por lo menos contésteme y diga, vea, estoy ocupado y no tengo tiempo para el ISPOL, pero ni siquiera eso. Y de parte del presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, el doctor Fausto Morillo, sí nos recibieron en una reunión la semana anterior, donde nosotros expusimos formalmente esta serie de incertidumbres que tenemos, no solo por estos casos, sino que, mire, en Guayaquil, al único fiscal que ha tenido la valentía, no solo de investigar el caso ISPOL, los casos de los hospitales. A ese fiscal, el Consejo de la Judicatura en Guayas, la comisión disciplinaria, le abre un sumario de oficio.
¿De qué se trata? Es que ¿De qué hablamos? Amedrentamiento. Es digamos, en este amedrentamiento caso, ¿no? visible, pues. Luego, semanas después, el señor Javier Neira Salazar le presentó una denuncia y una queja al mismo fiscal. O sea, buscan sacarlo a como de lugar. A la jueza Yanela Norix le plantearon recusación, que fue negada, pero que ya dilató el proceso. Pero aparte de eso tenemos parado, como le manifestaba, la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio de caso peculado aquí en Quito, que no avanza. Tenemos parada la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio del caso de Cebal en Guayaquil con la señora jueza Yanela Norix. Y tenemos también parada una investigación por la Operación SWAP en la Fiscalía Provincial de Pichincha. Le aprovecho los micrófonos para hacer un llamado al doctor Alberto Santillán. Desde julio del año anterior está ese proceso en sus manos. Por favor, avancemos en la investigación. Son 327.3 millones de dólares de la Seguridad Social Policial, 80,000 familias afectadas. No puede ser que siga a paso de tortuga las investigaciones. Tienen en sus manos la asistencia penal internacional. ¿Qué esperamos o qué temor tienen? Díganos de frente si tienen temor y den un paso al costado y busquemos a fiscales que tengan los cojones para iniciar estas investigaciones contra el crimen organizado político-económico de este país, porque ya cansa. Realmente es triste el escuchar que en este caso, bueno, ya la de la justicia ya no nos extraña mayormente lo que está pasando. Vea, pero cómo se dilata estas situaciones en donde están inmersos cantidades de millones de dólares que perjudican lógicamente a los policías y a sus familias. Entonces, la justicia no sé qué habrá que hacer en ese aspecto. O sea, hay momentos en que uno dice, la verdad es que hay que refundar el país, pero desde sus bases, porque al menos el sistema de justicia nos ha defraudado. No es necesario más leyes, no es necesario inclusive mayores penas. Lo que hay que disminuir son los índices de impunidad. Tenemos sanciones para homicidios de hasta 40 años. La pregunta es, ¿cuántos han sido al año sentenciados por homicidio? Es la pregunta. ¿Por qué se dan estas matanzas colectivas? Porque nadie tiene temor a ser juzgado, pues. Esa es la realidad. De 100 personas que participan en sicariatos, 1 o 2 llegan a sentencia. ¿Y quiénes son esos? Los más ilusos, los más desposeídos, los que no tienen recursos para contratar a estos abogados, que dicho sea de paso, mire, licenciado, la incongruencia de la sociedad ecuatoriana. La semana anterior, sin ser santo de mi devoción, la Unidad de Análisis Económico y Financiero emite la resolución 129, donde dispone, no a todos los abogados, sino a los abogados que administran recursos, que reporten, no todas las operaciones que consideren sospechosos de sus clientes. Ahí usted ve a una serie de connotados profesionales reclamando que es atentatorio, que viola el derecho, que es inconstitucional. ¿A qué le tienen temor? Que le van a poner una demanda de inconstitucionalidad inclusive. Esa es la doble moral de la sociedad ecuatoriana. Estaremos pendientes, coronel, de estos temas. Esperemos que el día jueves se obre con justicia, lógicamente, en base al derecho, respecto pues a esta demanda que usted tiene y que tiene que afrontar acá en un juzgado de la ciudad de Quito. Por ahora, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias, licenciado. Un saludo a todo el pueblo ecuatoriano.